Queridos amigos, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre. Estamos iniciando un nuevo trimestre en el estudio de la Palabra de Dios y tenemos un nuevo folleto que lleva por título Cómo interpretar la Biblia. Le aseguro que será un trimestre de un estudio maravilloso. Tenemos temas muy interesantes como la singularidad de la Biblia, el origen y la naturaleza de la Biblia. ¿Cómo consideraban Jesús y los apóstoles la Biblia? Solo la Biblia, sola escritura. La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. ¿Por qué se necesita interpretación? Idiomas, texto y contexto. La creación en el Génesis. La Biblia como historia. La Biblia y la profecía. Cómo abordar pasajes difíciles. Y el tema que yo considero el más importante para todos nosotros, cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. De nada sirve que conozcamos la palabra de Dios si no vivimos en armonía con ella. Bien, como adventistas del séptimo día, nosotros decimos basar nuestras creencias y nuestra doctrina, nuestras 6 doctrinas y nuestras 28 creencias en la Biblia y solo en la Biblia. Pero ¿sabe usted que hay muchas denominaciones que dicen lo mismo? Sin embargo, hay personas que creen en la Biblia, pero también creen en la inmortalidad del alma. También creen que la santidad del séptimo día de la semana en el Nuevo Testamento se transfirió al primer día de la semana. También piensan y creen que Jesús va a volver de una manera secreta y se va a raptar a su pueblo. Y en fin, una serie de doctrinas falsas que no tienen apoyo bíblico. Por eso es tan importante la interpretación de la Biblia, la interpretación de la palabra de Dios. La palabra de Dios, vamos a aprenderlo en este trimestre. No necesita intérprete, se interpreta a sí misma. Y la palabra de Dios es un libro maravilloso. Algunos, refiriéndose a él, dicen que este libro es un magnífico compendio de literatura. También dicen que es un excelente libro de historia. Y algunas personas más dicen simplemente es un buen libro. Pero yo quiero decirles, mis queridos amigos y hermanos, que este sagrado volumen es mucho más que un hermoso compendio de literatura. Es mucho más que un excelente volumen de historia y es mucho, pero mucho más que un buen libro. Este sagrado volumen es la voluntad revelada de Dios para sus criaturas. Este sagrado volumen es la palabra de Dios. La Biblia nos presenta muchos temas y estamos estudiando esta semana la singularidad de la Biblia. Y de verdad que este libro es un libro singular. Fíjese usted, alrededor de 40 diferentes autores en un periodo de más o menos 1500 años en 3 continentes: África, Asia y Europa. Además, dentro de los autores hay reyes, eruditos, pescadores, cobradores de impuestos, en fin, una variedad de diferentes tipos de personas que participaron en la elaboración de la palabra de Dios. Sin embargo, todos coinciden. La palabra de Dios es una unidad. A pesar de tener muchos autores y haber sido escrita en mucho tiempo, la Biblia no es un libro de contradicciones. Pareciera ser que hay a veces discrepancia entre un pasaje y otro, pero un estudio profundo de la Escritura nos llevará a entender, a comprender que no hay discrepancia en la Biblia, que no se opone la autoría de uno con la de otro. ¿Por qué? Porque después de todo, este sagrado volumen
fue escrito por un solo autor, que usó a 40 diferentes instrumentos, pero un solo autor. Dice la palabra de Dios: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De allí que este libro sea singular y se constituya en una unidad. Bien, nosotros podemos ver que es singular el libro y que es verdadero, y tenemos confianza en la veracidad de su contenido, porque existen alrededor de 24.600 manuscritos del Nuevo Testamento. Cuando, por ejemplo, de los escritos de Platón solamente existen 7, de Heródoto hay 8, y el que más tiene es Homero en su Ilíada, 263 copias. Pero de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, tenemos 24.600 manuscritos. Además, este fue el primer libro que se imprimió cuando Juan Gutenberg inventó la imprenta. Es el primer libro que se tradujo a otras lenguas, y hoy por hoy existe en casi todas las lenguas e idiomas del mundo, de manera que más del 95% de la población del mundo tiene acceso a la palabra de Dios. La palabra de Dios, aprendimos esta semana, que es viva, contiene vida en sí, porque es la palabra de Dios. Si me acompañan para leer en el libro de Deuteronomio las últimas palabras de Moisés. De hecho, Moisés es el autor de los 5 primeros libros. Y cuando estaba a punto de bajar al descanso, reunió al pueblo y le repasó la ley de Dios. Y nos dice en el capítulo 32, empezando con el verso 45, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y díjoles: poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, mas es vuestra vida, y por ella haréis prolongar los días sobre la tierra que Jehová os da para poseerla. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube al monte de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está en derecho de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y el siervo de Dios subió al monte Nebo y allí murió. Sus últimas palabras para su pueblo fueron: porque no es cosa vana, mas es vuestra vida. Y nosotros encontramos no solamente vida temporal en la palabra de Dios, sino que encontramos también vida eterna. Saben, vivimos en un mundo oscuro. El pecado ha oscurecido nuestro mundo de tal manera que muchas veces nos parece que vamos en un túnel largo y oscuro. Pero cuando nosotros creemos que estamos bajo la más profunda oscuridad, la palabra de Dios se convierte en nosotros en una antorcha, en una lumbrera. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una guía para todos nosotros. El Señor Jesús le dijo a la gente de su tiempo: escudriñad la palabra de Dios. Y cuando dice escudriñad, se refiere a un estudio profundo de la palabra de Dios, a un estudio exhaustivo de la palabra de Dios. Nosotros podemos leer un pasaje y encontrarnos con un problema que pareciera ser que en otro libro dice otra cosa, pero cuando nosotros comparamos texto y contexto, encontramos que la palabra de Dios sigue siendo una unidad. No hay contradicción en ella. Nuestro Señor Jesús tuvo que dejar su trono de gloria y bajar a este oscuro planeta cubierto por el pecado para revelar en forma personal el carácter de Dios.
El apóstol Juan el discípulo amado, en su evangelio empieza de esta manera. Capítulo 1, versos 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y déjenme decirles, mis queridos amigos, que el mismo Señor Jesús dijo en el capítulo 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de los siglos de la historia, la palabra de Dios ha conducido a los seres humanos a Cristo Jesús. Les ha ayudado a encontrar la salvación, les ha ayudado a encontrar la vida eterna y les ha dado la esperanza de ir a la patria celestial cuando el Señor vuelva por segunda vez. Yo te invito, amigo, para que a lo largo de este trimestre no descuides ni un solo día de estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida para ti, no solamente vida temporal, sino más que eso, vida eterna. Dios te bendiga. Hola queridos miembros de la Escuela Sabática, los saludo esperando que todos se encuentren bien. Continuamos con el repaso de la lección del día lunes que se titula ¿Quién escribió la Biblia y dónde? Bueno, pues a esto hay que decir que la Biblia fue escrita por más de 40 autores en diferentes épocas y en diferentes culturas. Fue escrita por personas con diferentes cargos, con diferentes posiciones, con diferentes estudios, es decir, de diferentes estratos sociales. Tenemos, por ejemplo, a Daniel, que en su tiempo fue un alto funcionario del imperio de Babilonia y también del imperio medo-persa. También tenemos a otro autor que era de un oficio muy diferente, el cual era Pedro. Él fue un pescador y también fue escritor de la Biblia. Pablo, él estaba destinado a ser una de las personas más importantes dentro de la nación israelita, ya que había estudiado con los mejores eruditos de sus tiempos, como el sabio Gamaliel, y estaba destinado a ser una de las personas más importantes de su país. Otros eran pastores, unos escribieron desde palacios, otros escribieron desde cárceles o islas en el destierro. Todos con diferente formación u ocupación, unos muy jóvenes, otros muy ancianos, pero a pesar de las diferencias que todos tenían, ellos tenían algo en común, y es que fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios quería que ellos transmitieran a la humanidad. Los mensajes que encontramos en la Biblia son tan diversos y tan variados como los mismos autores de la Biblia o como el mismo público para el cual estaba destinado, sin importar cuándo o en dónde vivieran. Hay una pequeña parte de la Biblia escrita por Dios. Se encuentra en Éxodo 31, 18. Si ustedes me acompañan, vamos a leerlo. Y dice, y dio a Moisés, por cuanto acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué nos dice esto, hermanos, acerca de la importancia que tiene el hecho de que Dios mismo se haya tomado la molestia de habernos dejado escrito algo con sus propios dedos? Acompáñeme a leer Eclesiastés 3:14, que nos dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres.
¿Qué nos dice esto? Pues mis hermanos, que la palabra de Dios es eterna y nada se le puede añadir ni nada se le puede quitar. Aunque es escrita por hombres, por seres humanos, es 100% inspirada por Dios. Quiero que me escuchen unas palabras que voy a leer en donde nos habla acerca de unos escritos de Elena de White. Dice: ninguno escribió de sí. Presentada por diferentes personalidades, la verdad en la Biblia aparece en sus variados aspectos. Un escritor percibe con más fuerza cierta parte del mensaje, comprende los puntos que armonizan con su experiencia y con sus facultades de percepción y apreciación. Otro nota más bien otro aspecto del mismo asunto, y cada cual, bajo la dirección del Espíritu Santo, presenta lo que ha quedado inculcado con más fuerza en su propia mente. De aquí que encontramos en cada cual un aspecto diferente de la verdad, pero perfecta armonía entre todos ellos, y las verdades así reveladas se unen en perfecto conjunto adecuado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias de la vida. La Biblia, mis queridos hermanos, hoy ya no se escribe con papel y tinta, pero más bien Dios quiere que hoy escribamos la Biblia, las Escrituras, la santa palabra de Dios en nuestro corazón, y que nosotros podamos tener ese testimonio ya no en las letras, sino dentro de nuestro corazón, y podamos compartirlo y tener también una vida práctica para poder vivir unas vidas santas como Dios espera. Fue un placer saludarles. Les dejo en compañía de nuestro siguiente maestro para continuar con el repaso de la lección de escuela sabática. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos. Mis hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Continuamos con el estudio de la lección, la singularidad de la palabra de Dios. Ya hemos analizado versículo de memoria, un versículo muy conocido, ¿no? La lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Bien, vamos a ver el día de martes la Biblia como profecía. Después de haber estudiado Daniel, un libro pues que requiere de mucha atención, de mucho estudio, cambiamos ahora a un estudio un poquito diferente y un poquito más sencillo, ¿no? Cómo interpretar las escrituras. Así que el día de martes menciona la Biblia como profecía. Menciona la lección que alrededor del 30% de la palabra de Dios es profecía. 30%. 30% pudiéramos decir es todo esto, no sé, bastante. Quiere decir que contiene mucho de profecía la palabra de Dios. Bien, quiero leer un par de textos. Uno de ellos se encuentra en Deuteronomios 29. Dice de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos, dice, que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que la palabra de Dios nos da a entender que hay cosas secretas que como seres humanos no podremos entender. No tenemos la capacidad de visualizar, de entender ciertas profundidades que no nos pertenece comprender. Por eso dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero las reveladas es así. Las reveladas nos pertenecen a nosotros. Y dentro de aquellas cosas reveladas está la profecía. Porque la profecía, como su nombre lo indica, predice el futuro, nos avanza al futuro. Así que uno de los textos muy conocidos
sobre profecía se encuentra en Amós 3:7, el libro de Amós, un libro muy pequeño. ¿Qué dice Amós 3:7? No sé si recuerdes, lo leíste en tu lección, en tu estudio. Un versículo pues muy conocido, ¿no? En el cual dice, el Señor no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y aquí aplica las cosas reveladas que dice Deuteronomio 29:29, aplica aquí en Amós 3:7, dice, más las reveladas, ¿verdad? El Señor revela a sus siervos los profetas lo que nos pertenece a nosotros. Y dentro de las profecías tan variadas y abarcantes que existe en la palabra de Dios, este día analizamos una de las profecías más hermosas tocante al Mesías venidero, tocante a Jesús nuestro Salvador, como Mesías, anunciado desde antiguamente, desde tiempos, desde mismo Génesis fue anunciado el Mesías. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, en Génesis 49, de 8 al 12, no sé si lo leíste, es cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos y dentro de la bendición a Judá, él menciona la profecía sobre Jesús. Y esa parte dice, atando a la vid su pollino. Atando a la vid su pollino. Si tú recuerdas la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, fue en un pollino, no en una asna, fue en el hijo de la asna, en un pollino. Nunca había sido montado. Así que Jesús entra humilde, ¿no? Otra de ellas está en Salmos 22, donde menciona, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Otra profecía es en Isaías 53:7, del siervo sufriente. Comienza el capítulo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y continúa, ¿no? Y uno de los versículos, el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Jesús encaja perfectamente en este texto. Él fue angustiado hasta lo sumo y sin embargo, sufriendo semejantes ultrajes, insultos, golpes, blasfemias, arrebatos, él no abrió su boca, no se defendió, no usó su poder, no usó la fuerza. Otro versículo es Daniel, lo acabamos de estudiar, la profecía en Daniel 9, 24, 27, donde menciona las 70 semanas, donde habrá 7 semanas, después 69 semanas, y donde a la mitad de la semana dice que llegará, se le quitará la vida al Mesías príncipe, nuestro Señor. También en Miqueas 3:1 menciona el ángel del pacto. Jesús, Él es el mediador de un nuevo pacto. Dice Hebreos que Él es el mediador del nuevo pacto. También Zacarías 9:9 menciona, he aquí tu rey vendrá humilde, cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Una de las profecías, no sé si tú recuerdas alguna otra profecía. Me viene a la mente la profecía de Abraham, cuando menciona que el pueblo de Israel estaría en Egipto como esclavo por 400 años. Eso lo encontramos en Génesis 15:13. Ahí dice que sería esclavo 400 años. Otra profecía similar a esa, Génesis 50:24, donde José menciona que el Señor los visitará y os hará salir de Egipto.
profecías cortas, hay profecías más largas, así que la escritura es profecía. En eso concluimos al estudiar este día. Así que al conocer la profecía, tenemos como resultado una estabilidad emocional en que la profecía de la escritura es confiable, llegará a su cumplimiento. Cada palabra expresada como profecía tendrá su cumplimiento. Y el mayor de los cumplimientos es: he aquí, todo ojo le verá. Vendrá en las nubes de los cielos y todo ojo le verá. Así es que ese es nuestro anhelo, ¿verdad? Confiemos en la palabra de Dios, estudiémosla. Una de las profecías que me encanta es en Isaías 25. Vamos a ver Isaías 25. Abre tu Biblia para que la puedas marcar. Dice así el versículo 8. Dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y añade: y en aquel día se dirá: he aquí, esto es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dios te bendiga. Continuemos con el estudio de la lección al día de miércoles. Adelante. La lección de esta semana para el día miércoles es la Biblia como historia. A mí siempre me ha gustado la historia, sobre todo las historias de la Biblia, donde muestra la creación perfecta, con Adán y Eva, los animales, los pajaritos, y también historias verídicas de hombres del pasado. Tenemos a Moisés en un canasto que lo pusieran en el río Nilo para que la princesa lo recogiera. Luego tenemos Josué a las puertas de la ciudad, a los muros de la ciudad de Jericó, y toca la trompeta y tumban los muros. Después viene la historia de David, que fue llevar un mensaje a sus hermanos que estaba en el campamento del rey Saúl. Y cuando llegó, escuchó las improperias que hablaba el gigante y gritaban que quería que Israel mandara un representante para pelear con él, y el que ganara, entonces el otro sería subjugado. David, después de escuchar tantas reclamaciones y austeridades contra el pueblo, dijo: yo voy a luchar con el gigante. Entonces, en vez de agarrar la espada o otras cosas, armas de guerra, agarró 5 piedritas en un arroyo, y con eso subió hasta donde estaba Golias, y con una piedrita certera en su frente lo derrubó, lo tumbó, y así Israel salió victorioso. La Biblia no es un libro histórico, pero sus historias son verídicas. Tampoco es un libro de ciencias, pero sus conceptos son verídicos. Por ejemplo, Colón, cuando salió de España y vino a la Tierra Nueva, a las Américas, al llegar, confirmó que la Tierra era redonda. Y lo aplaudieron por esto. Sin embargo, Isaías vivió como 2000 años antes, y en el capítulo 40, versículo 22, él afirma: Dios está sentado sobre la esfera de la tierra, la circunferencia de la tierra. Entonces, esta historia que la tierra era redonda ya se sabe desde hace 4 o 6 mil años. La Biblia es única en comparación con otros libros que son llamados santos, entre comillas. El Torá, el Corán, el Talmud y otros que son puras ideas filosóficas. Las ideas filosóficas de aquel entonces, de Buda y de Confucio, apenas
trataban de desviar la veracidad de la Biblia hacia sus ideas mentirosas y degenerativas para controlar a millones de seguidores. Los seres humanos siempre tratan de buscar escapes más fáciles. Por ejemplo, a todos nos gustan las historias de hadas, en la cual Alicia en el País de Maravillas, el gato de 7 botas, la Blancanieves, que son solamente ficción para desviar la atención de la parte verdadera y verídica de la Biblia. Hay aquellos que tratan de modificarlas y tratan de buscar errores. A través de los siglos hay personas que se dedican a buscar incongruencias y errores de la Biblia para criticarla. Satanás, en el Testemunhos Selectos, página 17, dice así: Satanás mismo, con sus críticas, está poniendo ideas falsas que los inducirá a una interpretación errónea de lo que es más sagrado. Los que traten de razonar con ellos son ridicularizados y aferrados en otras doctrinas erróneas que tratan de medir la palabra de Dios en su mente infinita y burlesca en una comprensión limitada. Los 4 libros del Nuevo Testamento, los Evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y también el testimonio de Pablo, todos concordan de que Jesús es el Hijo de Dios que vino a esta tierra. Murió y murió por nuestros pecados, por supuesto. Fue sepultado, hubo testigos vivos que lo vieran siendo sepultado. Luego resucitó al tercer día y fue visto por varias personas. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:3, dice que hubo testigos oculares que tocaron a Jesús y que comió con él. Entonces, eso quiere decir que es una prueba cabal que Jesús resucitó y estuvo en medio a los de aquel entonces. María Magdalena, María, mamá de Jesús, y otras mujeres fueron testigos de que vieron a un Cristo resucitado. Después Jesús, en el camino de Emaús, con los 2 discípulos, platicó con ellos, y ellos sin darse cuenta. Pero ahí estaba una realidad que sí estuvo presente en aquel entonces. Luego, los discípulos estuvieron reunidos para tener la comisión evangélica y Jesús apareció entre ellos. En ese momento llega San Tomás y dice: bueno, ustedes creen lo que creen, yo quiero ver para creer. Y entonces Jesús le enseñó las manos y el costado, y todo esto para prostrarse a sus pies. La Biblia es verídica, hermanos. Todo lo que nosotros necesitamos es de a diario. Leer las Escrituras Sagradas, leer la Biblia y tener en ella nuestra fe y apreciación constante de que es la palabra de Dios. Bueno, hermanos, continuamos ahora con la parte del jueves 2 de abril, que se titula El poder transformador de la palabra. Así que vamos a tomar un momento para echar un vistazo al libro más singular y poderosamente transformador de la historia humana, que es la palabra de Dios. Y aquí en esta parte del jueves encontramos la singular historia acerca del rey Josías, que ya para el año 621 a.C. ya tenía aproximadamente 25 años de edad. Sabemos que comenzó a reinar a los 8, como lo muestra allí Segunda de Reyes 22, que nos habla acerca de su historia. En el versículo 8 vemos que Hilcías, el sacerdote, había hallado el libro de la ley y se lo habían llevado a Josías. Probablemente este libro estuvo perdido porque mientras el pueblo se había apartado de Dios, habían dejado el templo y allí estaba. Al llevarle este libro eran
lo que podemos considerar más o menos el Pentateuco, o sea, los primeros libros que escribió Moisés. Cuando lo llevaron a Josías y se lo leyeron, dice la palabra inspirada que Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez las exhortaciones y amonestaciones registradas en este antiguo manuscrito. Nunca antes él había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición, como nos los dice allí en Deuteronomio 30:19. Y cuán a menudo les había instado al pueblo a escoger el camino, las bendiciones que él tenía para su pueblo. Y por medio de Moisés les había dado estas exhortaciones. Estos pasajes y otros revelan a Josías el amor de Dios hacia el pueblo y su aborrecimiento por el pecado. Al leer el rey las profecías de estos con sus juicios que habrían de caer prestamente sobre los que persistían en la rebelión, dice que tembló acerca del futuro que estaba programado. La perversidad de Judá había ido muy adelante, era muy grande. El hallazgo y la lectura de la palabra de Dios creó en Josías un profundo arrepentimiento y se propuso accionar para restablecer a todo Israel. Debido a esta gran reforma, salvar a Judá y a Jerusalén por algún tiempo, y así fue. Dios detuvo su juicio como unos 35 años hasta después de Josías. ¿Qué vemos aquí? Que el descubrimiento de la palabra de Dios lleva a la convicción, nos lleva al arrepentimiento y al poder de cambiar. Sí, la palabra de Dios no solo nos garantiza cambiar nuestras vidas, sino también nos muestra el camino a la salvación, como lo atestiguan estos versículos. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y nos hará saber las cosas que habrán de venir. También en el capítulo 17, versículo 17, dice San Juan: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Sí, la palabra de Dios nos habla acerca de poderosos personas en la Biblia que han sido transformadas por la palabra de Dios. Y podemos acordarnos como los discípulos mismos, San Juan, San Pedro, que eran llamados los hijos del trueno, cómo fueron transformados por las palabras de Cristo. Aún San Pablo y otros más, sus vidas fueron transformadas. Nos dice la inspiración divina: las verdades de la palabra de Dios son la expresión del Altísimo. ¿Qué son las palabras de Dios? La expresión del Altísimo. El que convierte esas verdades en parte de su vida llega a ser en todo sentido una nueva criatura. No recibe nuevas facultades mentales. En cambio, desaparecen las tinieblas que debido a la ignorancia y el pecado entenebrecen su entendimiento. Te daré un corazón nuevo, nos dice la palabra de Dios. Te daré una mente nueva. Sí, el estudiar la palabra de Dios con oración y bajo la guía del Espíritu Santo quita el pecado humano y nos muestra nuestra depravación, nos muestra nuestra verdadera naturaleza humana. Y además de eso, sentimos esa necesidad de ir a un Salvador. Ve que en sí mismo no hay nada que lo recomiende a Dios. Ora en súplica por el Espíritu Santo, el representante de Cristo, para que sea su guía constante y lo dirija a toda verdad.